¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. En esta oportunidad tenemos la participación del doctor Carlos Augusto Jaramillo Gutiérrez, quien es magíster en Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad de Medellín, Colombia. Él nos hablará sobre la criminalística y las ciencias forenses en el nuevo sistema penal. Le damos la cordial bienvenida al doctor Jaramillo Gutiérrez. Bienvenido a Penalistas. Muchas gracias, periodista Alejandra. Un saludo muy especial a todos los televidentes en ese hermoso país del Perú. Muchas gracias por tu invitación. Bien, doctor, la criminalística hasta antes de la promulgación y la vigencia del nuevo Código Procesal Penal en nuestro país, en el Perú, ya existía en el ámbito policial y era de mucha utilidad en el sistema judicial. Pero en los últimos tiempos ha emergido como una importante fuerza que tiene impacto en prácticamente todos los elementos del sistema judicial, particularmente en el sistema penal. Es así que el propio Ministerio Público, encargado de hacer la indagación, el levantamiento de información de los hechos constitutivos del delito, cuenta desde el año 92 con un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como órgano encargado de aportar los conocimientos científicos forenses al sistema de administración de justicia nacional, por medio de los peritajes en las áreas de tanatología forense, clínica forense, laboratorio de toxicología, química legal y la biología molecular también, ¿no? O la dactiloscopía. ¿Cómo es que se desarrolla la criminalística y las ciencias forenses en el sistema penal colombiano? Alejandra, esto es una historia que pues no terminaríamos hoy de contar. Es una trayectoria de décadas, incluso siglos, del origen de la criminalística en nuestro país. Hay unos referentes históricos, se habla de por allá de los años 1827, luego en el nuevo siglo del 19, en el 1953, se crea la famosa SIC, que es el Servicio de Investigación Criminal de la Policía. Luego, en 1914 se crea el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero independiente de la policía, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a ver referentes en cuanto a la criminalística, podemos decir que el primer laboratorio de criminalística en Colombia se creó en el año 1969 llamado DIPEC, que es la División de Información de Policía y Estadística Criminal en Colombia, en 1969. Entendiendo que en 1960 se creó el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, que terminó en el 2011. Durante todos esos años, pues se han creado una serie de estamentos para el apoyo técnico-científico en la investigación criminal como herramienta auxiliar del sistema nuestro judicial. Hay que entender que nuestro sistema judicial penal oral acusatorio es relativamente nuevo. Ese instituto, entró en vigencia ese sistema en enero del 2005. ¿Cierto? Después de la ley 906 del 2004, entonces ya la criminalística como tal, como herramienta auxiliar del derecho penal administrativo laboral, que utiliza las ciencias, que utiliza las técnicas y que utiliza todos aquellos protocolos de investigación y de el valor que se le da al elemento material probatoria física y aplicándole los protocolos de cadena de custodia, es aquí en el año 2004 cuando se comienza con este nuevo sistema penal oral acusatorio. Si nos remontamos a la historia, pues tenemos que el sistema nuestro anterior era un sistema en el que el juez era el que investigaba y acusaba. Y obviamente estaba la parte de la defensa, pero ese juez no tenía conocimientos técnico-científicos y no manejaba los equipos idóneos para apoyar la justicia en ese entonces. Ya después del 2004, cuando comenzó este nuevo sistema penal oral acusatorio, pues se le dio mucha más validez a las investigaciones criminalísticas y forenses de la Fiscalía. Hay que entender que la Fiscalía en Colombia también es relativamente nueva. Nació en 1992. En aquella época el narcotráfico, el narcoterrorismo, de la lucha contra los carteles de la droga, de
el cartel de Medellín, con el cartel de Bogotá, con el cartel de la costa, con el cartel de Cali. Entonces fue una época en la que los colombianos vimos la necesidad de tener el apoyo de la tecnología y la ciencia para esclarecer los crímenes y ser un respaldo y una ayuda y un fortalecimiento en la investigación judicial en nuestro país. Entonces no hay una fecha exacta, pues podemos decir que en 1827, la creación o el origen de la criminalística en Colombia, pero hay que entender que en 1969 la DIPEC fue el primer laboratorio que se creó de criminalística en Colombia, que es la División de Información Policial Judicial y Estadística Criminal. Ahora, nosotros con el nuevo sistema penal oral acusatorio tenemos una policía judicial, los encargados de esclarecer, los encargados de investigar, los encargados de hallar, recolectar y amparar elementos material probatorio en ciencia física, que está dado a la policía judicial y a la fiscalía en el CTI, Cuerpo Técnico de Investigación Judicial. Es decir, los únicos que tienen la potestad, los únicos que están capacitados, idóneos para analizar la escena del crimen como tal y apoyar en las labores criminalísticas y forenses es la policía judicial de la Policía Nacional. Hay policía judicial permanentes, son aquellos dados al CTI, la fiscalía y a la policía judicial de la Policía Nacional. Están los permanentes supletorios, que son aquellos que están dados, digamos, al alcaldes, inspectores, directores de policía, director de establecimientos carcelarios, policía de tránsito, procuraduría, contraloría. Y están la policía judicial supletoria, dada a la Policía Nacional, aquel policía que no tiene el curso o que no tiene la característica de policía judicial para ejercer funciones de policía judicial cuando no haya presencia de esta en algún sector del territorio colombiano. También tenemos la Policía Judicial Provisional y por último nosotros tenemos la Policía Internacional en los temas a tratar como es el crimen transnacional, narcotráfico, mercado de armas, tráfico de personas, lavado de activos, terrorismos, entre otros. Bien, ¿y cuáles serían los principios que fundamentan la utilidad y la aplicación de la criminalística en su país? Bueno, si vamos a hablar de los principios de la criminalística, todos sabemos muy bien que son 7 principios fundamentales, pero si vamos a hablar de los principios como base fundamental, son los métodos técnicos avalados por la comunidad científica internacional, que sean reconocidos por esta comunidad científica internacional y que tengan el crédito de laboratorios acreditados y certificados. No cualquiera puede instalar un laboratorio y prestar servicios de peritazgos, digamos, en genética, en toxicología, en química forense y física. Tienen que ser laboratorios certificados y acreditados y que estén auditados. Ojo, también hay que tener en cuenta que todos estos equipos que ingresan al país tienen que ingresar legalmente y tienen que estar supervisados por el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC. Entonces, si vamos a hablar de los principios de la criminalística, pues sabemos todos muy bien que son 7 principios, que son el principio de uso, principio de producción, principio de correspondencia de caracteres, principio de intercambio, principio de transferencia, el principio de reconstrucción, el principio de certeza y de probabilidad. Esos serían los 7 principios fundamentales de la criminalística. Pero cuando hablamos de los principios de la criminalística en nuestro país, los tenemos que tener en cuenta como aquellas bases fundamentales que son las que van a prevalecer, son las que van a permanecer, son las que van a sustentar todos los dictámenes que sean reconocidos por la comunidad científica internacional de acuerdo a los métodos científicos, que también tienen que estar avalados y que tengan una revisión y que sean sujetos de refutabilidad. Bien, le hacía la consulta de que cuáles son las etapas del método científico que contribuyen al apoyo a la criminalística y cuáles son las características de una investigación científica. Bueno, las etapas de todo método científico, pues los podemos recordar como aquella en la cual nosotros enfocamos o tenemos el problema como tal. Vamos a hablar, digamos, de un delito, llámese homicidio, llámese narcotráfico, llámese violación, etcétera. Es identificar el problema. En este caso es el aspecto criminal. El segundo sería la conformación de hipótesis, pero estas hipótesis se hacen de acuerdo a la observación y de acuerdo al análisis. Recordemos que las hipótesis son unos enunciados y son unas conjeturas que finalmente nos van a dar una teoría. Tenemos el razonamiento y tenemos la deducción.
tenemos el razonamiento y la deducción, y por último tenemos la prueba experimental, ensayo, error, donde vamos a aplicar todo el método empírico. Hay que reconocer una cosa, periodista Alejandra, que nosotros no nos podemos quedar que el único elemento material probatorio de ciencia física, la única prueba es la testimonial. Para nada. En esta época, la prueba científica prevalece sobre la prueba testimonial. No es lo mismo que María diga, yo vi cuando Pedro disparó, o yo sé que él sí es el causante del daño que se le ocasionó a la niña, digamos, en un evento por violación. Una cosa es lo que dice el testigo y otra cosa es lo que dice la ciencia, lo que dicen los métodos científicos, las técnicas, los equipos y todo el comentario científico mediante un informe pericial que lo hace un perito que es el experto en determinada ciencia, arte, oficio o afición. Una cosa es la ciencia y otra cosa es lo que nos puede decir una persona. Entonces hay que tener en cuenta que el método científico prevalece siempre sobre la prueba testimonial. ¿Y cree usted que la evidencia en el proceso penal es un aporte importante para la criminalística? Totalmente. Si tiene esa vocación de ser probado. O sea, hay que tener en cuenta que tenemos una gran confusión cuando hablamos de indicio y evidencia. Un indicio es una cosa y evidencia es otra cosa. El indicio es un indicador. La evidencia es aquella que tiene vocación probatoria. Y la evidencia la podemos nosotros obtener en el manejo de la escena del crimen y en los procedimientos de cadena de custodia que se aplican a aquel elemento, ¿cierto? Para que lleve a un feliz término en el procedimiento técnico-científico en los laboratorios certificados, acreditados por personal idóneo, y el cual nos van a dar un resultado final, que ya su señoría, con la sana crítica, determinará si lo acepta como prueba o no lo acepta. Es el final de todo ese proceso que se hace con ese elemento que nosotros le damos el carácter de evidencia, no de indicio, de evidencia. Y es fundamental, totalmente. Dame la prueba y te daré el derecho. Bien, doctor Carlos Jaramillo, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con esta entrevista sobre la criminalística y las ciencias forenses en el nuevo sistema penal. Volvemos. Unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos! Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Hola, con el deseo que te encuentres gozando de buena salud, quiero comentarte que en el marco de celebración del bicentenario de nuestra independencia, la unidad del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal viene organizando el Congreso Internacional Virtual Bicentenario del Perú, consolidación de la reforma procesal penal, que se realizará los días 14, 15 y 16 de julio próximo. Este congreso contará con la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales. Son 12 los representantes de países de Latinoamérica y de Europa que nos acompañarán en esta importante actividad académica como expositores principales. En tal virtud, los invito cordialmente a participar en este congreso. Vuestra presencia es muy importante para nosotros. La inscripción
y asistencia dará lugar al otorgamiento de certificados de capacitación por 24 horas académicas. Será extendida por el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial del Perú. Los esperamos. Nos encontramos con el doctor Carlos Jaramillo, quien nos viene hablando sobre la criminalística y las ciencias forenses en el nuevo sistema penal. ¿Cuáles son los medios de prueba que se pueden someter a pericias en su país, en Colombia, y en qué actos delictivos procedería, doctor Jaramillo? Bueno, son los mismos que me he dado cuenta que también existen en Perú. Por ejemplo, tenemos la declaración de partes, la confesión juramentada, tenemos la parte testimonial, tenemos el testimonio de terceros, tenemos la parte documental, tenemos los indicios y otros medios que puedan convencer al juez. Hay que entender que cuando hablamos de otros medios, hablamos de esos procedimientos técnicos, científicos, criminalísticos y forenses. Desde el punto de vista, digamos, documental, se entiende que todo elemento material probatorio en ciencia física que haga parte de este esquema pueden ser incluso desde radiografías, ¿sí? Desde placas, digamos, o registros fonológicos. Tenemos la parte, digamos, de cintas de video, registros videográficos, fotogramas, entre otros, pero que tengan ese carácter probatorio, que tengan ese carácter científico, ¿sí? No podemos aceptar, digamos, aspectos que vayan más allá de nuestra imaginación fantasiosos, como es la pseudociencia. Es todo aquello que tenga carácter científico, es lo que nosotros podemos considerar como prueba, que pueda representarse y que tenga un aval científico. La pseudociencia no tiene ningún aval científico. Un ejemplo, no podemos llevar una prueba, digamos, porque la bruja Dioselina o un parapsicólogo o un chamán nos dice que Carlos Jaramillo es el verdadero responsable de determinado hecho delictivo, porque lo hace moviendo, digamos, unas ramas o fumando el tabaco o, digamos, haciendo una serie de rezos. Nosotros no podemos considerar la pseudociencia como una prueba científica. Tiene que ser aquello que tenga carácter científico y que permita un análisis empírico, ensayo, error y ser demostrado en juicio mediante la sustentación, pues obviamente por parte de un experto en determinada ciencia o oficio como es un perito. Bien, doctor, nos gustaría conocer el trabajo criminalístico que se desarrolla en Colombia a manera de anécdota y en qué consiste una perfilación criminal. Asimismo, también si ustedes cuentan con peritos especializados en criminalística, ¿cuál es la institución que los alberga? ¿Qué funciones cumplirían? Bueno, cuando estamos hablando de perfilación criminal, es un método ligado más que todo al aspecto criminológico, al aspecto forense, y es la ciencia del comportamiento y de los patrones conductuales. Ojo, donde se crea una tipología de un comportamiento de un sujeto X, ¿cierto? Donde se desconoce al autor de esa serie de crímenes, por ejemplo, hablando de eventos seriales. Acá en Colombia tenemos casos como el de Garavito, ¿sí? Entonces se hace una perfilación con expertos, con criminólogos y psicólogos, digamos, teniendo en cuenta la dinámica de las escenas del crimen. De manera rápida, ¿quién es Garavito? Sería para poder ubicar a nuestro audiencia. Garavito, con vergüenza me da decirlo, es un personaje que asesinó a más de 140 niños, los violó y los asesinó. Yo creo que fue prácticamente un escándalo a nivel mundial. Es uno de los personajes que ha marcado un hito en la historia del crimen serial en cuanto a niños. También tenemos nosotros, digamos, el monstruo de Monserrate,
sí, que asesinaba a mujeres en una zona cercana a Bogotá. También tenemos crímenes perpetrados, pero ya por un personaje conocido como es Pablo Escobar. Sin embargo, a él también se le hizo un trabajo de perfilación criminal, con ayuda, digamos, de grafotécnicos y psicólogos para interpretar el componente de los manuscritos que él enviaba a su hijo cuando estaba en esta situación de persecución. Y se pudo evidenciar que su comportamiento era un comportamiento desesperado, de angustia, incluso mostraba enfermedad mediante los análisis de fisiografía, que es el estudio de la escritura de los enfermos. Entonces, con todos estos componentes se hace lo que se llama una estructura perfil del crimen, ¿cierto? Para entrar a determinar el comportamiento de ese sujeto, ya sea desconocido o ya sea conocido. Entonces, en Colombia tenemos, como le decía anteriormente, Garavito, tenemos el monstruo Monserrate, tenemos crímenes, digamos, que han conmocionado al país, como el crimen del coronel Aldana, y tenemos, obviamente, uno de los más grandes, como ha sido Pablo Escobar, que marcó una diferencia en el crimen organizado del narcotráfico a nivel mundial. Yo les quiero decir, periodista Alejandra, con vergüenza me va a decirlo, Colombia se forman muy bien los criminalistas y los forenses. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos un caldo de cultivo del crimen en Colombia. Eso me da tristeza decirlo. Y a pesar de eso, nosotros hemos sido un referente a nivel mundial para el estudio de la criminalística, las ciencias forenses y los aspectos criminológicos, porque no podemos confundir criminalística con criminología. Entonces, le quiero decir en cuanto a la perfilación criminal, Colombia es un aportante en cuanto a estas investigaciones y en cuanto a estos perfiles que tienen unas características conductuales para cada uno de estos diferentes eventos criminales, llámese de violación, llámese de terrorismo, llámese de narcotráfico, entre otros. Bien, cuando le pregunta si contaban con peritos especializados en criminalísticas y si ellos también, usted conocía las funciones que tenía determinado perito. Sí, claro. Digamos, si nosotros nos vamos al Código de Procedimiento Penal, en el 204 se habla del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿sí? Donde están más que todos los peritos encargados de algunas disciplinas como genética forense, balística forense, biología forense, toxicología forense, entre otras. Pero también hay que entender que hay entidades públicas y privadas que prestan ese servicio. Es más, también un servicio que se presta internacionalmente. Digamos, si en Colombia no está el personal idóneo o no está el procedimiento o el método montado para determinado análisis técnico-científico, nosotros podemos pedir ayuda al Perú. Nosotros podemos pedir ayuda a México, nosotros podemos pedir ayuda a Estados Unidos. Un ejemplo de eso fue en el atentado terrorista al Nogal. Estados Unidos se valió de la información y del apoyo técnico-científico que prestó el FBI y la ATF en ese atentado terrorista. Tengo entendido que ahora hubo un atentado hace 8 días y ese también lo va a apoyar Estados Unidos en esa investigación. Entonces, no necesariamente el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta hace 15 años, 20 años, pero ahora hay laboratorios públicos y privados, ojo, que sean de reconocimiento en el tema de las determinadas disciplinas o los servicios que se van a prestar y que tengan un aval y que tengan un reconocimiento según su método mediante la comunidad científica internacional. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, sino que también son los laboratorios de la policía, de la DIJÍN, sino que también son los laboratorios, digamos, de la Fiscalía y universidades públicas y privadas o universidades públicas y privadas nacionales e internacionales, que todas nos apoyamos y todos nos cooperamos en la investigación técnico-científica para apoyar el sistema judicial de cada país. Bien, doctor, en la jurisprudencia peruana, precisamente, la tercera sala penal de la Corte de la Libertad había manifestado en una resolución: la ciencia solo se puede refutar con ciencia, la técnica con otra técnica y así sucesivamente, y las partes podrán realizar un control de congruencia entre las conclusiones del informe pericial y los hechos o datos que lo conllevaron a determinar cierta postura. En ese sentido, es importante que los jueces y fiscales requieran de especialistas que puedan ilustrarlos en un proceso penal o en una investigación. Totalmente. Es necesario que nuestros fiscales
en todas estas latitudes de América Latina tengan conocimiento sobre criminalística y ciencias forenses. Es que no tiene presentación que un fiscal no sepa de criminalística y ciencias forenses. Y es más, también lo digo, los jueces tienen que saber de criminalística y ciencias forenses, tienen que tener una base fundamental. Los abogados en la defensa tienen que saber de criminalística y ciencias forenses. Y es una falencia que nosotros hemos visto en la formación, tanto de los jueces, fiscales y abogados. La criminalística es fundamental. La ciencia forense es fundamental. Mire, no nos vamos tan lejos. ¿Qué hace un abogado cuando recibe un informe pericial? De 30 hojas se van a la última hoja, resultado y conclusión. ¿Por qué no leen todo el informe pericial? Recuérdese que eso tiene una estructura, el informe pericial, y tiene 4 criterios fundamentales. Sí, que son la refutabilidad, la revisión, el grado de incertidumbre de error máximo permitido y la aceptación por la comunidad científica internacional. Pero no, siempre se remiten a las últimas hojas y con eso toman o construyen la teoría del caso, construyen la defensa, construyen el interrogatorio, construyen el contrainterrogatorio. No, los fiscales, abogados y jueces tienen que tener formación en criminalística y ciencias forenses. No tendría sentido. Claro, y en Perú es frecuente que los abogados penalistas no tengan conocimiento sobre la criminalística y las ciencias forenses para la defensa legal de sus clientes en un determinado proceso judicial. ¿Usted cree que los abogados necesitan mayor capacitación en cuanto a la criminalística y a las ciencias forenses para desarrollar las funciones como defensa legal en materia penal? Totalmente, es obvio. Todo abogado penalista debe saber de criminalística y ciencias forenses. Y conozco de algunos abogados muy buenos en Perú que se han formado en otros países. Incluso hemos tenido la oportunidad de que se han formado aquí en los posgrados de la Universidad de Medellín en el tema de derecho penal. Y en el derecho penal nosotros tenemos una asignatura, una línea de énfasis que es la parte de criminalística y ciencias forenses. El abogado tiene que saber que la criminalística, al menos tener idea de lo que es cadena de custodia. Saber que el elemento material por la tendencia física, desde el momento en que se halla, se recoge, se embala, sigue con un protocolo, que ese protocolo, si es viciado, puede alterar el procedimiento, y si se altera el procedimiento, pues va a haber una gran variedad en resultados, y esos resultados siempre van a estar a favor de la parte contraria. En este caso, digamos, todos los malos procedimientos que realice la fiscalía van a estar a favor de ¿quién? De la defensa. Entonces es fundamental que un abogado se prepare. Es más, el abogado tiene que saber interpretar un informe pericial, y para interpretar un informe pericial usted al menos tiene que tener un poco de conocimiento en lo que es las disciplinas, ¿cierto?, que conforman la criminalística, tener una idea de lo que es balística, saber cómo se conforma un procedimiento comparativo, digamos, en el laboratorio de balística o en el caso de dactiloscopia. Saber cuáles son los principios fundamentales de la dactiloscopia, en documentología, cuáles son los principios, en grafotecnia, en anatomía, en toxicología, porque a él le va a tocar organizar una batalla en los estados judiciales, y si no tiene al menos la interpretación de los resultados, no tiene el conocimiento, entonces es difícil que a él se le vaya a dar una buena defensa en este caso, porque desconoce de todos estos argumentos que son vitales en la investigación judicial. La criminalística para algunos es una ciencia y para otros una disciplina fundamental para la defensa. Recuerde que el método científico prevalece sobre la prueba testimonial. Ya no estamos con el testimonio, estamos con la ciencia, y los abogados, fiscales y jueces tienen que conocer sobre las ciencias. Obviamente, la refutabilidad tiene que ser científica. Yo no puedo montar un sistema, digamos, de pseudociencia para refutar un concepto científico, porque no es válido. Finalmente, según Hans Gross, la criminalística es la ciencia del pequeño detalle, ya que lo más pequeño e insignificante puede dar origen a una buena investigación. Es importante que el derecho, la criminalística y las ciencias forenses trabajen conjuntamente para dar la solución de un caso en particular, doctor Jaramillo. Totalmente. No hay evidencia insignificante. Hay evidencias invisibles, hay evidencias trazas, hay evidencias prácticamente que son difíciles de observar al ojo humano y que realmente pueden terminar siendo la prueba reina. Para la criminalística no hay nada insignificante. Para la criminalística todo tiene una importancia, porque aplicamos el método deductivo y el método inductivo.
Doctor Carlos Augusto Jaramillo Gutiérrez, muchas gracias por participar en el programa. Por favor, sus palabras de despedida. Bueno, quiero agradecer a esta invitación, a este importante programa, invitarlos para el evento del Congreso que se va a realizar en el mes de julio, en los días, las fechas del 14, 15 y 16 de julio en el Perú. A todos ustedes, mil gracias y un abrazo desde este país hermano a todos los peruanos. Dios los bendiga. Muy bien, estuvo con nosotros el doctor Carlos Augusto Jaramillo Gutiérrez, quien desde Colombia nos ha ilustrado sobre la criminalística y las ciencias forenses en el nuevo sistema penal. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y también a través de Justicia TV. Nos reencontramos próximamente.